Buenas noches amigos, bienvenidos a Reporte Especial. Hoy les hablo de las secuelas del colapso de Baninter. Ramón Báez Figueroa, protagonista principal de la historia del banco, denuncia irregularidades en su liquidación por más de 80 millones de dólares, en este caso retrocediendo al 2003, cuando prácticas fraudulentas llevaron al colapso y dejaron cicatrices en la República Dominicana. Baninter, verdades ocultas, 20 años después. Hace 2 décadas el colapso del Banco Intercontinental, mejor conocido como Baninter, el de todas las posibilidades, marcó un punto de inflexión en la historia económica de República Dominicana. La crisis resultante en ese año dejó a la nación sumida en un caos financiero sin precedentes, dicen los economistas de la época, con pérdidas que superaron los 3.000 millones de dólares. Sin embargo, el tiempo no ha logrado sepultar este episodio y hoy nos encontramos frente a nuevas revelaciones que indican que aparentemente la corrupción vinculada a Baninter podría no haber concluido con las condenas de sus principales actores. El 17 de octubre del 2023, Ramón Báez Figueroa, último presidente y accionista mayoritario de Baninter, envió una comunicación a la Procuraduría General de la República. En esta carta, Báez denuncia irregularidades en el proceso de liquidación administrativa del banco, solicitando una investigación penal y una auditoría integral por un presunto manejo indebido de al menos 80 millones de dólares. Los nombres de figuras claves, desde exdirectivos hasta empresas, suenan en esta denuncia. Para entender la magnitud de esta denuncia, es imperativo remontarnos al fatídico 2003. Baninter, bajo la dirección de Báez Figueroa, emprendió una serie de adquisiciones y prácticas fraudulentas que condujeron al colapso del banco, según el relato del Banco Central. Un banco paralelo o contabilidad paralela fue un vehículo supuestamente utilizado para encubrir estas operaciones ilícitas, llevando al banco del tercer al primer lugar en el ranking, eclipsando su verdadera situación financiera. El escándalo tuvo consecuencias desastrosas, afectando la estabilidad económica no solo del banco, sino también del país, y dejando cicatrices que persisten hasta el día de hoy. Las revelaciones actuales plantean preguntas cruciales. ¿Cómo se llegó hasta aquí? ¿Cuál fue el impacto real del colapso de Baninter en República Dominicana? Nuestro reporte de esta noche es justamente sobre Baninter, verdades ocultas 20 años después. Hace 20 años, la República Dominicana fue sacudida por una grave crisis financiera, provocada por el colapso de 3 de los principales bancos del sistema financiero nacional. El colapso del Banco Intercontinental, Baninter, seguido de las quiebras de Bancrédito y Banco Mercantil. Esto sumió en una crisis económica inigualable al país en el año 2003, que provocó que por lo menos 1 millón de dominicanos cayeran en la pobreza y que el país tuviera que someterse al escrutinio y tutela del Fondo Monetario Internacional. De las 3 entidades, la quiebra del Banco Intercontinental ha sido considerada como una de las más graves dentro de la historia financiera contemporánea. Como consecuencia de lo anterior, la Autoridad Monetaria y Financiera, encabezada por la Junta Monetaria y el Banco Central, intervinieron las 3 entidades en problemas, tomaron control de sus activos, iniciaron los procesos de liquidación y también sometieron a la justicia penal a los principales ejecutivos de dichas entidades, quienes en su mayoría fueron encontrados culpables, enviados a prisión y condenados a pagar al Banco Central las sumas que dicha entidad erogó en el proceso de rescate. A lo largo del tiempo han surgido revelaciones sobre el incidente que desencadenó pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. Y en este resurgir de verdades ocultas, los condenados señalan que la corrupción no encontró fin con su encarcelamiento por alegadas anomalías en los procesos de liquidación que habría llevado a cabo el Banco Central, sin que a la fecha se tenga certeza de cómo fueron realizados los activos ni cuándo terminarán dichos procesos de liquidación que todavía siguen abiertos 20 años después. El 17 de octubre del 2023, la Procuraduría General de la República recibió un comunicado de Ramón Báez Figueroa,
en su condición de último presidente y accionista mayoritario de Baninter, dirigida a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, así como a la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, y al director del PEPCA, Wilson Camacho. Esta carta tiene como propósito la presentación de una denuncia y la solicitud de una investigación penal con auditoría integral del proceso de liquidación administrativa del Banco Intercontinental por supuesto manejo irregular de la liquidación de los activos del banco y del Grupo Intercontinental. Como parte de dicha solicitud, se pide la investigación de la operación de venta de la empresa Delta Comercial S.A. a la familia Narri, señalando el denunciante un aparente manejo irregular de al menos $90 millones en dicha operación. La carta requiere expresamente que sean investigados funcionarios públicos del pasado y presente gobierno y todos los miembros de la comisión liquidadora actuante en el momento, así como ejecutivos de empresas financieras del sector bancario, tanto público y privado. El equipo de abogados a cargo del caso ha analizado la situación y señala que de confirmarse los hechos denunciados, podría incurrirse en delitos tipificados en el Código Penal Dominicano y las leyes especiales que lo complementan. Estos incluyen asociación de malhechores, uso de documentos falsos, estafa contra el Estado Dominicano, falsedad de escritura pública, abuso de confianza, prevaricación, enriquecimiento ilícito, soborno y cohecho, coalición de funcionarios, lavado de activos, testaferrato y violación a la Constitución de la República. La pregunta hasta este punto es ¿cómo se llegó hasta aquí? Si recordamos la historia del año 2003, la República Dominicana sufrió el mayor fraude financiero de su historia con la quiebra de Baninter. Este evento representó más del 50% del presupuesto nacional y el 15% del PIB, estimado en más de $55.000 millones. El fraude que se ha cometido reviste proporciones considerables. Es una estafa que ejercerá una presión desmedida. La revelación de la crisis el 13 de mayo de ese mismo año desencadenó acciones judiciales y presiones internacionales, marcando uno de los escándalos financieros más graves en proporción al tamaño del país. No guardamos silencio en el 2003, ni lo haremos ahora, frente al escándalo de corrupción que más daño ha hecho al pueblo dominicano en toda su historia. Denunciamos la responsabilidad y posible complicidad de las autoridades nacionales. Bajo la dirección de Báez Figueroa, el Grupo Intercontinental al que pertenecía Baninter emprendió una serie de adquisiciones e incursiones en iniciativas de negocios y sectores de la economía, desde compañías de seguros, empresas de seguridad, la compra de una importante empresa distribuidora de gas licuado de petróleo, la construcción y puesta en operación de una moderna terminal de almacenamiento y venta de combustibles, la adquisición de una empresa distribuidora de aires acondicionados y electrodomésticos, tiendas de zonas francas, empresas distribuidoras de vinos y bebidas, entre otros. También el Grupo Intercontinental, liderado por Baninter, adquirió la mayoría de las emisoras de radio y canales de televisión del país, fundó la más moderna empresa de cable, un canal de noticias y adquirió los periódicos El Siglo, Última Hora, El Financiero y su buque insignia, el periódico Listín Diario, con el que consolidó su posición como el más importante grupo empresarial de entonces. Según relatara la acusación presentada por las autoridades de entonces, Baninter, establecido en 1986, experimentó un prolongado periodo de pérdidas supuestamente desde 1995. Afirmaba el órgano acusador de entonces que la situación financiera desfavorable llevó a los administradores a involucrarse en prácticas fraudulentas mediante un banco paralelo conocido como Interbanco. Esta entidad oculta se convirtió en el vehículo a través del cual se llevaron a cabo operaciones ilícitas, contribuyendo significativamente al colapso financiero y a la posterior crisis económica que se desató en la República Dominicana. Tú tienes que demostrar primero que los bienes se produjeron como consecuencia de actividades ilícitas, para luego demostrar que se lavaron. En este caso, han empezado a deducir consecuencias de la ley de lavado, que es el último eslabón, sin haber demostrado la existencia de la ilicitud de las actividades.
que produjeron esos dineros. Conforme relatara el informe del panel de expertos que presentaran las autoridades en el curso del proceso penal y luego recogido por las sentencias que decidieron el caso, el mecanismo utilizado para encubrir el fraude se conoce como banco paralelo o contabilidad paralela. Este dispositivo, según el informe del señalado panel de expertos, consistía en una manipulación informática y contable diseñada para ocultar parte de las operaciones del banco que al momento de la intervención representaban aproximadamente el doble de la parte visible del banco. Esto impulsó a Baninter del tercer al primer lugar en el ranking bancario, superando en tamaño la suma de los dos bancos que ocupaban los primeros lugares antes de la revelación del fraude. En relación con este mecanismo de contabilidad paralela, el panel de expertos alegó que las autoridades de Baninter lo denominaron Interbanco, un sistema informático contable implementado después del año 2000, donde alegadamente se instaló otro equipo que replicaba exactamente el sistema operativo de Baninter. En ese sistema se registraban ingresos y gastos, funcionando como una red normal de programas del banco en otro equipo, ubicado junto con las demás máquinas. Las operaciones registradas en el sistema de Interbanco estaban estrechamente vinculadas al manejo de dos productos bancarios comunes, denominados Cash Reserve y venta de cartera. El Cash Reserve, equivalente a una apertura de crédito en cuenta corriente, era una facilidad de crédito aprobada por el comité y sometida a las formalidades de préstamos. Esta facilidad permitía a los clientes girar contra su cuenta corriente, sobregirándola, lo que luego se convertía en un préstamo. Los ejecutivos de Baninter hicieron adquisiciones notables como Listín Diario, los canales 12 y 27, ahora RNN Noticias, y el canal 33, así como la firma Aster. Incursionaron en el dominio de la aviación y propiedades. En 1997 fundaron su propio periódico. Adquirieron estaciones de radio y televisión, entre muchas otras cosas. Los fondos presuntamente desviados también se utilizaban para otorgar préstamos selectivos a allegados de los directivos del banco, muchos de ellos con afiliaciones políticas. Las famosas tarjetas de crédito Black de Baninter se volvieron emblemáticas. A lo largo de varios años, Baninter recurrentemente solicitó al Banco Central fondos para paliar su déficit y evitar la bancarrota. Y durante ese tiempo, el Banco Central inyectó los recursos necesarios, que superaban 4 veces su capital. De acuerdo con el informe del panel de expertos internacionales Crisis Bancaria Dominicana, difundido por el Banco Central, la entidad brindó apoyo a Baninter mediante redes cuentos en diversas ocasiones. Esta medida se implementó en respuesta a la caída de depósitos en el banco. Las operaciones, que comenzaron de manera discreta, se transformaron en una serie de intervenciones semanales renovables, cada vez respaldadas con garantías más sólidas. Aquí detallamos los montos que marcaron esta línea temporal financiera. La primera transacción tuvo lugar el 12 de septiembre del 2002 por un total de 550 millones de pesos. Posteriormente, el 31 de octubre del mismo año, se destinaron 1.803 millones. En el mes siguiente, la cifra ascendió a 2.482 millones. En diciembre se realizó un aporte de 5.983 millones. Para enero del 2003, la suma alcanzó los 5.303 millones. En febrero del 2003, se inyectaron 4.899 millones. El 31 de marzo de ese año, la asistencia financiera ascendió a 8.987 millones y el 4 de abril alcanzó su punto máximo con 9.938 millones para un total de 39.945 millones de pesos en 8 meses. Estos datos, extraídos del Banco Central Dominicano, fueron divulgados en cumplimiento al Ordinal 31 del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Primero tiene que iniciarse un proceso de incautación que no es más que el mantenimiento coyuntural de esos bienes. Cuando el juez emita una sentencia que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, es que se procede a la confiscación, que es una figura jurídica completamente diferente a la incautación. La confiscación es la que produce la venta de esos bienes para convertirlo en efectivo e integrarlo a los activos.
Ante la magnitud del déficit acumulado por Baninter, fue intervenido por las autoridades monetarias por la acusación de un fraude bancario. Esta acusación trajo una corrida financiera que aceleró el colapso financiero del banco. En medio de la crisis, la Autoridad Monetaria y Financiera se enfrentó a la disyuntiva siguiente. 1. La Ley 18302, Monetaria y Financiera, establecía un límite de devolución para los depositantes de hasta 500,000 pesos, lo que implicaba dejar al descubierto y en quiebra al universo de depositantes del banco. O 2, buscar una salida salomónica que implicara la devolución del dinero de los depositantes. Ante esta situación, el gobierno, dado la amenaza de una crisis total, optó por asumir la deuda y el Banco Central intervino, absorbiendo una deuda que superaba los 55,000 millones de pesos, equivalente a casi el 15% del PIB dominicano del momento. Para cubrir esta deuda, el Banco Central emitió nuevo dinero, provocando una drástica devaluación del peso dominicano, que pasó de 18 a 50 pesos por dólar en menos de un año. La magnitud de la crisis llevó al país a buscar la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que otorgó un apalancamiento de 670 millones de dólares para estabilizar la economía. Pero esto lo que devela es cómo han manejado los bienes de Baninter que fueron a parar al Banco Central. Lo están manejando despelotándolo, se lo están robando prácticamente. No se trata solo del caso de Antena Latina, se trata de múltiples casos. Y esto es parte del patrimonio nacional. Y no se puede dejar de defender el patrimonio nacional. Hay que recuperar esos recursos y hay que poner las cosas en su lugar. La quiebra de Baninter tuvo consecuencias desastrosas que se reflejaron en una crisis económica profunda. La inflación se disparó y el costo de la vida aumentó considerablemente, afectando el poder adquisitivo de la población. El Banco Central, como medida para estabilizar la economía, emitió más de 43,000 millones de pesos en efectivo y certificados de depósito, buscando salvaguardar el sistema financiero. Sin embargo, esta emisión masiva de dinero implicó que todos los ciudadanos pagaran las consecuencias del escandaloso fraude. La República Dominicana, yo puedo decirle a ustedes que si no hubiese estado por el medio la crisis bancaria del año 2003 y 2004, aquí hubiésemos cumplido con el tema de la pobreza. Ahora, ustedes saben muy bien que la crisis bancaria del 2003 incrementó de manera impresionante la pobreza en la República Dominicana y por tanto todo el esfuerzo que se hizo a partir del 2003 fue volver a reducir la pobreza. El efecto Baninter también se manifestó en la tasa de cambio, donde el dólar superó el 30 por 1, generando una devaluación impactante en una economía que anteriormente se consideraba estable. Las medidas adoptadas por el Banco Central, aunque buscaban estabilidad, elevaron las tasas de interés bancarias a niveles que hicieron inviable la inversión privada. Esto amenazó la quiebra de numerosas empresas y frustró las aspiraciones de miles de dominicanos que buscaban adquirir viviendas o emprender negocios. Además, la inflación alcanzó niveles que superaban los 24.37%, reduciendo drásticamente los ingresos de las familias. El presidente de Baninter, Ramón Báez Figueroa, y Marcos Báez Coco, vicepresidente entonces, fueron condenados a 10 años de prisión y a pagar una indemnización de 61.500 millones de pesos por los daños causados. Luis Álvarez Renta, asesor financiero de la entidad, recibió la misma condena. Quería reafirmar ante todo el mundo y al nuevo país que siempre estaremos dispuestos, siempre y cuando seamos requeridos, a presentarnos frente a la justicia. Sometemos a los nombrados Ramón Báez Figueroa, Marcos Báez Coco y Vivian Lubrano de Castillo por falsedad en escritura pública, de comercio o de banco, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y emisión de cheques sin provisión de fondos, en violación a los artículos 147, 405 y 408 del Código Penal. Tanto Báez Figueroa como Báez Coco fueron condenados por ocultar datos para desviar la fiscalización de las autoridades bancarias y encubrir la situación del banco. En contraste, el tribunal absolvió la responsabilidad de Vivian Lubrano y Jesús María Troncoso, considerando que no tenían participación en el caso. Yo no estoy de acuerdo que si Ramosito está en la calle, Luis está en la cárcel. Y Pedrito está en la cárcel. Deberían estar todos sueltos, todos presos. Y cada uno de ellos, porque no hay razón de eso. ¿Por qué tiene que estar
unos sueltos y otros en la cárcel. Como parte de las consecuencias legales, el tribunal ordenó la transferencia de los activos del Baninter al Estado mediante una comisión liquidadora designada por el Banco Central, establecida en virtud de la Ley Monetaria y Financiera 18302. Esta instancia colegiada fue conformada por Kerima Marra, César Gómez y Otto Peralta. Creada el 21 de noviembre del año 2002, luego fueron cambiados sus miembros y posteriormente regulada por varias resoluciones emitidas por la Junta Monetaria en los años 2003, 2004 y 2010. Su función principal es llevar a cabo la liquidación ordenada de los activos del banco intervenido y estaba investida con la autoridad para enajenar tanto bienes muebles como inmuebles, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, garantizando así el cumplimiento de los procedimientos legales pertinentes en el marco de la crisis financiera del Banco Intercontinental. Comisión liquidadora creada por el Banco Central asume la función de administrador de estas empresas que no dejan de ser privadas, o sea, por el hecho de ser liquidada, el Banco Central no la expropia y la integra como un patrimonio del Estado, sino es un patrimonio que va teniendo que tiene un valor con el cual cuando lo venda el Banco Central va a recuperar lo que ya le ha pagado a los inversionistas, ahorristas de estas entidades. Entre los bienes incautados se encontraban Telecentro Canal 13, Ringo Records, RCC Records, Belleza Dominicana, Deportes en la Cumbre, Antena Canal 7, Listín Diario, el Canal 12, Canal 27, Hoy RNN Noticias, el Canal 33, Aster, varios aviones, villas en casa de campo, acciones en una naviera estadounidense, un yate, así como diversas radiodifusoras como Radio Comercial, Clarín, Radio 1000, Recuerdos Comercial, Criolla Comercial, Cadena Espacial, Fiesta, Millennium y la 97.5. También fueron incautadas 2 propiedades de Ramón Báez ubicadas en la Marina de Casa de Campo. El Banco Central lo que necesita es liquidar cada uno de los bienes que han sido incautados y establecer el procedimiento para restaurar esos valores al Estado Dominicano a través del Banco Central. De acuerdo con la Ley Monetaria y Financiera, los bienes debieron ser vendidos en subasta pública, con una puja inicial total que ascendía a los 835 millones de pesos. En la subasta de activos, tras el caso Baninter, se destacan propiedades valiosas del Distrito Nacional, como un solar de 30.000 metros cuadrados, valorado en 520 millones. En total, en la capital se pusieron a la venta 2 edificios y 6 solares por 814.5 millones. Otras subastas incluyeron una finca en Monte Plata, valorada en 3.3 millones, y un solar en San Pedro de Macorís por más de 4 millones en la región este, así como 3 fincas y 2 locales en el Cibao por más de 6 millones y 3 solares en el sur por casi 7 millones de pesos. El Banco Central, a finales de junio del 2008, preparaba la oferta de los medios incautados de Baninter tras la ratificación de la sentencia condenatoria. Y el hecho de que al día de hoy no hayan sido vendidos los bienes de Baninter, eso obedece a simple negligencia de las autoridades monetarias y financieras. El caso de la liquidación de Baninter ha vuelto a la atención pública, ya que Ramón Báez Figueroa afirma que cumplió su pena y en 2013, cuando reunió los requisitos para ser favorecido con la libertad condicional como modalidad de cumplimiento de la sanción penal impuesta para obtener la libertad condicional, según Báez Figueroa, las autoridades monetarias y financieras le impusieron la condición de suscribir un acuerdo de colaboración con el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Comisión de Liquidación de Baninter, pero con la particularidad de que debía dar descargo anticipado a las autoridades por la liquidación de los activos del banco, incluso a pesar de que la misma estaba lejos de terminarse. Aunque les resultó difícil aceptar estas condiciones, estando sin opciones, firmó el acuerdo para asegurar la variación de la modalidad de cumplimiento de la condena y obtener la libertad condicional, incluyendo el otorgamiento anticipado de un descargo al proceso de liquidación y la aceptación de resultados futuros sin auditoría previa ni rendición de cuentas.